tu bolsillo. Ya nos dimos vuelta acá, rápidamente, la magia de la televisión. Cambio Vamos a de hablar de posición. economía, Valentina Reyes, vamos a hablar de un indicador que debe ser, junto con el costo de la vida, que es el desempleo, de los más sensibles, sin lugar a dudas, pero lamentablemente las cifras, aunque son mejores que el trimestre anterior, sí marcan el estancamiento que se está viendo en el mercado laboral en nuestro país. Vamos a revisar la primera gráfica que hemos preparado, números entregados hoy día tempranito, a las 9 de la mañana, por el Instituto Nacional de Estadísticas. Ahí está. 8,9% el desempleo julio-septiembre. Estamos hablando que aquí comprende buena parte del invierno, donde generalmente se generan las mayores cifras de desocupación en nuestro país. El empleo es estacional y generalmente en el invierno hay sectores como el agro, como el turismo y otros que generan menos espacios de trabajo. Y esta es la comparativa que nos hace tener la señal de que no es una buena noticia. No es una buena noticia. El año pasado, a esta misma fecha, estábamos cercanos a un 8%, ahora 8,9%, casi un 1% superior. Hay que comparar el mismo trimestre con el mismo trimestre del año pasado. No hay que comparar con el anterior, no, con el mismo del año pasado. Por el tema de la factor estacionalidad. invierno, donde se genera menos trabajo. 8%. Y mira, un 10º incremento anual de la desocupación, lamentablemente, en nuestro país. Y los datos que les vamos a mostrar a continuación bien reflejan lo que está sucediendo. Vamos con la siguiente gráfica. Mira acá, 882.000 desocupados hoy día en Chile. 14,2% más que hace un año. Muchísimo. O sea, muchísimo más. Estas son personas que están buscando trabajo y no lo encuentran. No se, por ejemplo, no se cuentan como desocupados, por ejemplo, mujeres que han debido salir del mercado laboral, quisieran trabajar, pero por cuidado de terceros, por ejemplo, no pueden buscar trabajo y tienen que estar fuera de la fuerza laboral. Ellos no son considerados desocupados. Si los sumas, esta cifra podría ser muy superior. 14,2% desocupados crecen durante los últimos 12 meses. Y vamos con el siguiente dato. Se acerca la diferencia entre hombres y mujeres, lo decíamos también en la medición anterior, 8,7% el desempleo de los hombres, 9,2% de la mujer. Y uno dice, claro, buena noticia para las mujeres, se acerca más al desempleo de los hombres. Por ahí nomás, porque vemos también que el crecimiento del mercado informal de trabajo de las mujeres también crece con fuerza. Y ese es un trabajo con menos protección. Sí. O sea, puede ser vender tu emprendimiento de manera informal, Claro. pero ahí no cotiza. No hay protección de salud, no hay protección social. De pensiones. Claro, hay muchos elementos que hacen que el trabajo sea más precario. Y un último dato, en cuanto a la ocupación, durante los últimos 12 meses, los sectores donde más crece, comercio, 4,8%, administración pública, que no es solamente el gobierno, aquí están Fuerzas Armadas, municipalidades, el tema que también realmente lo que se busca es que el empleo que tiene que crecer con fuerza es el asalariado privado, es decir, con contrato y en el sector privado, no tanto en el sector público. Y también el sector salud, que creció casi un 10%. ¿Qué es lo que dicen los expertos respecto a estas débiles cifras que está marcando el mercado del empleo? Pasemos a revisar. Una de las principales razones para este aumento es la escasa creación de nuevos puestos de trabajo. En este sentido, recordemos que el último trimestre del año históricamente es un periodo donde se activa fuertemente el comercio. Este año no estamos viendo una activación tan fuerte en este rubro, por lo tanto la creación de puestos de trabajo asociado a esto es bastante menor. Esto significa 882.000 personas sin trabajo, 120.000 más que hace 12 meses atrás. Es muy difícil que esto mejore a fin de año si es que no generamos buenas políticas pro inversión. Se ve de forma positiva, sin embargo tenemos aún importantes desafíos en materia de empleo. Por eso estamos en un proceso de recuperación de la economía y con ello también en una mejora en el mercado laboral. Claro, ojalá que venga una mejora al mercado laboral, pero uno conversa con varios expertos, ¿vale? Y lamentablemente se ve un estancamiento, no solamente en la cantidad de empleos que se generan, sino también en la calidad de empleos que se generan. Mucho empleo que no tiene, como decías tú, no tiene contrato, mucho empleo informal, mucho empleo de más bajo sueldo, lamentable noticia. Pero por época del año, ahora que viene el verano, Ahora deberíamos tener más comienza a empleo. reactivarse. La próxima semana te prometo que vamos a tener datos, por ejemplo, de empleos temporales que comienzan a activarse. Mira, falta por recuperar, si nos comparamos pre-pandemia, aquí hay que preguntarse por el nivel de ocupación. ¿Cuántas de las personas que están en edad de trabajar trabajan efectivamente? Y para recuperar ese mismo porcentaje de ocupación que teníamos previo a la pandemia, que es cercano al 58%, hoy día tenemos cerca de un 55%, falta por recuperar casi 500.000 de empleos, 450.000 empleos. De acuerdo incluso a cifras de la Católica, esos empleos los podríamos recuperar recién en 3 años, al nivel de recuperación de empleo que está teniendo nuestra economía. Por eso que el ritmo lamentablemente no es positivo. Y vamos con los siguientes números. ¿Cuáles son las regiones
donde hay mayor desempleo. ¿Por qué? Porque el comentario económico era si es que en esta medición nos íbamos a acercar al 10%, a las temidos 2 dígitos. No, afortunadamente quedamos lejos y afortunadamente parece que no vamos a llegar a los 2 dígitos, pero ya hay regiones como Coquimbo, 11.2%, el Ñuble, 10%, que ya están en 2 dígitos, y el Maule, 9.6%. Y en la última gráfica les voy a reseñar lo que sucede con el mercado informal, que también es una buena noticia porque se alejan los malos augurios de que podríamos superar, por ejemplo, el 30% de mercado informal. 26,7% de informalidad, muy inferior a la misma época del año pasado, el mismo periodo. 1 de cada 4 trabajadores en nuestro país es informal. Es una noticia menos mala si nos comparamos con otros países de la zona. Perú tiene un 70%, Bolivia superior, Colombia también por ahí. El mercado informal, afortunadamente, en nuestro país todavía es bajo y se ha mantenido bajo. Y los últimos datos que les vamos a contar, ¿cuánto creció? Y aquí es lo que preocupa, lo que yo te decía antes, ¿cuánto creció el mercado informal? Hombres versus mujeres, en hombres apenas un 0,1%. El caso de las mujeres casi 10 veces superior. ¿Por qué? Porque muchas mujeres salen a buscar empleo, como decías tú. Muchas veces los empleos no tienen la suficiente flexibilidad para mujeres que lamentablemente hoy día en nuestra economía se les sigue cargando el cuidado de niños, el cuidado de adultos mayores, y tienen que ir al empleo informal muchas veces, que les da mayor flexibilidad para el manejo de horarios, para el manejo para cuidar los hijos, y eso se ve reflejado en el crecimiento del mercado informal.